Hola, ¿qué tal? Gracias por estar una vez más en tu canal Despegando hacia la verdad. Espero que se encuentren bien y les mando un fuerte abrazo para todos. ¡Despegamos! El señor Nikola Tesla, uno de los pioneros en el desarrollo de la electricidad moderna, en 1899 en Colorado Springs, Colorado, Estados Unidos, se dispone a realizar unas pruebas sobre un artefacto que, según él, podría aprovechar la electricidad producida por los rayos de una tormenta. Ese aparato comenzó a recibir señales de radio mientras que Nikola Tesla seguía a la tormenta para así poder entender mejor las variaciones en los parámetros meteorológicos. De buenas a primeras, la máquina comienza a recibir una serie de señales de radio muy peculiares. Él no sale de su asombro cuando supuestamente ya no se trataba de un sonido con intermitencia pero estático. Se llegan a escuchar dos voces dialogando en un lenguaje muy extraño. El señor Nikola Tesla describió lo que escuchó como a un planeta que saluda a otro planeta. Durante la época de cuando se recibió esa señal, ya había antecedentes de avistamientos ovni. En la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, en el año 1896, hubo un masivo avistamiento de ovni sobrevolando su espacio aéreo, no existiendo aún el avión. Señala que lo que vieron volando en el cielo era algo completamente sin explicación. Dentro del marco de la era mecánica, la señal que recibió la máquina de Tesla se considera la primera grabación sobre una comunicación entre una civilización extraterrestre e inteligente y nosotros. ¿Creéis que es posible que Nikola Tesla llegase a comunicarse con extraterrestres por un simple accidente? Teniendo en cuenta que desde esa primera señal se abrió el camino hacia una búsqueda obsesiva que ha perseguido la humanidad desde aquel día. En los años 60, el SETI, con el significado de sus siglas Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre, realizó el mayor intento por obtener una comunicación con otras formas de vida alienígenas, proyecto que fue financiado por los Estados Unidos hasta 1995. En Arecibo, Puerto Rico, desde su radiotelescopio a día de hoy desmantelado, el SETI retransmite su señal que alcanza la espectacular distancia de 25.000 años luz hacia las profundidades del espacio. Cuando se tomó la decisión de mandar un mensaje hacia el espacio con la esperanza puesta en poder entrar en contacto con otras razas alienígenas inteligentes, los expertos sugirieron que lo harían en forma de código binario, ya que es el idioma considerado el más universal, por lo que cuando se mandó el mensaje desde Arecibo hacia el espacio, incluyeron datos como nuestra ubicación dentro del universo, la composición de nuestro ADN y otros parámetros de nuestra civilización como humanos. Aunque junto con ese mensaje, la NASA mandó también al espacio 4 sondas cargadas con información suplementaria de nuestra existencia como humanos. Una acción bastante inusual viniendo de un organismo que no cree en la vida extraterrestre. Un poco más tarde también despegan las sondas Voyager 1 y la Voyager 2, las cuales llevaban en su interior unos discos de oro de unas 12 pulgadas, también con toda la información relevante sobre la vida humana en este planeta. La señal WOW. En Ohio, el 15 de agosto de 1977, en la Universidad Estatal de Ohio, el equipo de investigación del SETI se quedan estupefactos al recibir una breve explosión de ondas de radio sobre las 11:16 de la noche. Se disponen a grabar la señal, que es al menos 30 veces más alta que las señales naturales
del espacio profundo, y le estuvieron haciendo un seguimiento durante aproximadamente 72 segundos, antes de que la señal se perdiese. Esa breve explosión de señales recibidas del espacio exterior fue tan inusual que uno de los operarios le puso el nombre de la señal WAP, y dicha señal se consideró como algo anómalo. Como no se volvió a recibir la señal, se llegó a pensar que podía haber sido por un mal funcionamiento de los equipos o que fue causado por un error humano, aunque existen pruebas nuevas que dicen que una señal como esa no suele ser constante. Para lanzar una señal como esa necesita una gran cantidad de energía, por lo que el SETI lanza pequeños estallidos de sonido como la señal WAP hacia el espacio. Pero, ¿volvió a recibirse otra señal de radio desde 1977? ¿O el SETI lleva desde entonces manteniendo una comunicación estrecha con aliens? Yo creo que sí. La posibilidad de una comunicación con seres inteligentes extraterrestres para muchos ufólogos se ha llevado a otros niveles, convirtiéndose en una obsesión. Según el ufólogo Steven Greer, hemos recibido muchísimas señales del espacio, tantas que llegaron a colapsar el sistema. Este caso desclasificado que os narro a continuación es extraordinario y muy interesante. Os hablo del caso del bosque de Rendlesham. El 27 de diciembre de 1980, a primeras horas de la mañana, un par de soldados, el señor John Burroughs y Jim Penniston, de las Fuerzas Aéreas estadounidenses y estando destinados en la base aérea de Woodbridge, vieron desde la puerta de la base unas luces extrañas entre los árboles y se disponen a investigar qué eran aquellas luces, cuando al acercarse descubren a una especie de nave de forma triangular aterrizando en medio del bosque. Según el testimonio de los dos soldados, y ya que se acercaron hasta la misteriosa nave, refirieron que había alrededor de su fuselaje unos extraños símbolos o escrituras que incluso el soldado Jim Penniston se vio forzado por la curiosidad que le invadía a tocar esa especie de escritura sin saber que aquello le cambiaría la vida por completo, pero que pasados unos segundos comenzó a ver cómo unos y ceros invadían su cerebro. El soldado Jim Penniston comentó en varias entrevistas que en la escritura de la nave había letras o signos y que entre ellos había uno más grande que los demás, y que él se decidió por tocar el grande. Y comenta que justo al tocarlo salió una luz blanca muy brillante que casi lo dejó ciego. Los dos soldados comentaron que cuando se encontraban a pocos metros del objeto se dieron cuenta rápidamente que no tenían a un avión o helicóptero delante de ellos, sino que estaban frente a frente con un ovni. Y así lo pusieron en los informes, al igual que vieron cómo la nave se alzaba y desaparecía en el horizonte. Pasado un tiempo, Jim Penniston comienza a intentar pasar al papel todos esos unos y ceros que le metieron en la cabeza aquel misterioso día. Por aquella época, los ordenadores estaban un poco en pañales para descodificar si hubiera algún mensaje, como al que a él le transmitieron telepáticamente. Solo pasarían unos años hasta que se dio cuenta, y ya con una nueva tecnología, que esos unos y ceros eran un lenguaje binario e informático y que ya podía ser traducido. El experto informático Nick Fisk comenta que en el año 2010 le entregaron 6 páginas del cuaderno de Jim Penniston y refirió que estaba lleno de un código binario, el cual le solicitaron que intentara sacar cualquier mensaje que hubiese dentro de ese código. Yo pensé que no encontraría absolutamente nada, dijo Nick Fiske, hasta que comenzó a introducir unos y ceros en su ordenador, lo pasó por el convertidor y se quedó alucinado al ver que había un pequeño mensaje oculto y que decía: exploración de la humanidad para avance planetario continuo.
También en el mensaje había las coordenadas de una isla que se encontraba cerca de las costas de Irlanda, llamada Isla Brasil, y que se encuentra a 600 metros bajo el nivel del mar. ¿Recibió el soldado Jim Penniston lo que se llama un mensaje telepático directo de seres extraterrestres? ¿Y qué quisieron decir con ese mensaje y ubicación de esa isla tan legendaria como lo fue la Antártida? Como siempre, vosotros tenéis la última decisión de si creer o no creer. Bueno, compañeros, espero que el vídeo os haya resultado interesante y haya sido de vuestro agrado. Si no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis y a que le deis a la campanita para recordaros que he vuelto a colgar un nuevo vídeo. Nos vemos en el próximo despegue, amigos y amigas.